Y ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como les comenté al inicio, nuestra invitada del día de hoy va a continuar con una temática que dejamos en tabla hace algunos días, que tiene relación con lo que es el bullying y cómo va afectando no solamente a la persona que lo recibe, sino que también cómo va afectando o afectó a la persona que lo ejecuta. El día de hoy sí, en esta parte nos vamos a centrar entonces en quién es víctima de bullying, vamos a entregar algunas claves de cómo acompañarlo también y para eso estoy con nuestra psicóloga Lucía Rodríguez, que ya se encuentra aquí en estudio. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Gusto de saludarte, hace días que no nos veíamos. Hace Bueno, días. como dijimos, este tema es bastante amplio y por lo mismo lo segmentamos un poquito. El día de hoy nos vamos a enfocar entonces en que reciben bullying en esta oportunidad y por supuesto el acompañamiento que él tiene que recibir. Bueno, entonces también partamos de la base, cómo tiene que reaccionar o qué tiene que hacer un adulto al momento que recibe obviamente la confesión o la primera confesión de que el niño es víctima de bullying. Mira, buenos días primero. En general, esa confesión es como trascendental, porque para el niño o el adolescente es muy complejo el decirlo, el expresarlo. En general, se mantiene callado, ¿cierto? Por miedo, por vergüenza. Por lo tanto, cuando ya llega la conversación, es muy importante que el adulto valide lo que el pequeño o el adolescente me está diciendo. Lo que no debemos hacer es decir, ay, ignora, no pesquí, no tomes en cuenta, eso no es importante, o pégale, ¿cierto? Que era lo típico que nos decían a nosotros cuando es chico, devuélvele con un golpe también. Eso es lo que debe quedar fuera de quizás esta conversación, sino que validar lo que le pasa, escucharlo, el no victimizarlo tampoco, sino que hacerlo sentir que en realidad no tiene que ver con él o que él está haciendo algo mal, tiene que ver con acciones de otros y que no es él quien está mal, ¿ya? Iniciar por eso. Y conversar de experiencias de otro, el profundizar quizás si tiene alguien cercano entre los amigos como para ahí generar alianzas, ¿cierto? Si alguien más lo ha visto, si lo ha conversado con alguien, es como entregar todo ese ambiente de escucha, de validar, de decir yo estoy para ti, en este momento de haberme contado algo tan importante, el agradecer también. Yo creo que los adultos poco agradecemos a los niños y a nuestros adolescentes. Y en general es muy importante que ellos se sientan también como bien respecto a que un otro me valida o me dice, oye, esto está bien hecho, esto lo hiciste bien. Como, yo creo que esa también es una bonita práctica que debemos tener. Y el hecho también de que en el fondo los niños, adolescentes tengan la confianza también para hablar con sus padres. Entonces esa primera parte que tú decías es súper importante para generar este vínculo, porque a veces quizás, y no porque sean malos padres o algo por el estilo, buscan quizás otras contenciones, por ejemplo con amigos, pueden hacer con abuelos. Entonces también es importante desde pequeñito generar esta red de apoyo o de contención, como tú decías, entre padres y niños, que yo pueda decir como por ejemplo, no, mi mamá me va a escuchar, mi papá me va a escuchar, que no sientan temor de contarle las cosas también. Exacto, y ese es un trabajo que vamos haciendo, lo que hemos hablado a lo largo de los programas, ¿cierto? Que lo vamos haciendo a medida que vamos criando, ¿cierto? La confianza que generamos con los hijos tiene que ver también con lo que estamos haciendo o lo que hicimos hacia atrás. Ahora, no sentirnos tampoco culpables si no sucede. Recordar también que el PIC, hablábamos la vez anterior, ¿cierto? Que en general el pic del bullying justo es en una etapa en donde se inicia la pubertad, ¿cierto? O la adolescencia. Entonces hay un poquito menos de comunicación cuando estamos en esa etapa, ¿cierto? Claro. Los chicos empiezan a confiar más, como decías tú, en el grupo, en los amigos, en otras personas y se distancia un poquito de los papás. Entonces tampoco sentirnos culpables si no somos a los primeros que nos contó. Pero sí agradecer cuando ya se atreven a hacerlo. Eso. Sí, porque a veces obviamente yo sé que no nos van a juzgar, pero como te decías, a veces quizás
no encuentren la respuesta que ellos quisieran ahí, Claro. o quizás como esa respuesta de como, no los pesquís lo que decías al principio, o pégale de vuelta Claro. también, o acúsale con tu papá Kiko. Puras Claro. cosas así entonces que van sucediendo. Lucy, ahora me gustaría que habláramos también del impacto a corto o largo plazo también para la persona que recibe bullying, porque sabemos que eso también marca harto en lo que es el desarrollo también de las personas e incluso en la adultez también. Absolutamente. Mira, a corto plazo, como el primer impacto tiene que ver con que estoy más retraído, ¿cierto? Estoy más aislado, de pronto presentan llanto o rabia excesiva por ninguna circunstancia, pérdida del apetito o exceso de apetito también, el no querer participar de actividades grupales, el como retraerse, el no sé, me invitaron a un cumpleaños y no quiero ir, y eso antes no sucedía. Iba toda. Claro, antes iba toda. El no querer participar de actividades que antes le gustaban, esas son como quizás las primeras situaciones a corto plazo. A mediano plazo tenemos dificultades en el sueño, están más irritables, están mucho más ansiosos, están mucho más retraídos, se distraen quizás fácilmente. Y a largo plazo, depresión, trastornos ansiosos, aislamiento, fobia de pronto social, ¿cierto? Y autolesiones, claro, puede llegar a autolesiones y por supuesto también intentos suicida. Sí, eso también lamentablemente en nuestra comunidad en San Javier han ocurrido casos, lo hemos visto en el último tiempo, ocurre. ¿Sí? Pueden ser las consecuencias como a largo plazo. Y también en la adultez puede tener dificultades en la socialización, en confiar en otros, en las relaciones de pareja, ¿cierto? Es por eso que es tan importante y es por eso que también le dimos tanto espacio a este tema, porque hay consecuencias que son relevantes si no logramos ver las primeras señales, si no logramos actuar, ¿cierto? Es importante que vayamos revisando y viendo estos temas que son tan importantes y tan críticos en ciertas edades también. Claro, como decías tú, por ejemplo, los primeros signos, tú corrígeme cualquier cosa, lo que hablábamos y lo que hablabas tú, perdón, el aislamiento, el tema de ya dejar de compartir, de ir a actividades sociales, quizás baja académica también puede ser, y también, ojo, estar atento a eso y también obviamente estar siempre como pendiente del colegio, quizás pedir citas con los profesores, saber qué es lo que sucede también, quizás no esperar la reunión de apoderados colectivos, sino que también cuando ven esos signos pedir una audiencia, por llamarlo así, o una reunión con el profesor y ver también qué es lo que sucede en ese aspecto, porque también eso es súper importante porque esto generalmente ocurre en entornos escolares principalmente. Claro, cuando nuestros pequeños quizás dejan de verse motivados en las cosas que antes les gustaba, ahora no querer o no sentir ninguna motivación por hacerla, también son signos. Y una herramienta importante o relevante es la comunicación con el colegio, o sea, el ser parte del colegio, el ver cómo lo está viendo quizás el profesor o con quien tiene mayor alianza, ¿cierto? También el contacto con otros apoderados, no podemos estar aislados del ente escolar, o sea, el ente escolar es tremendamente importante y puede ser también un tremendo apoyo en visibilizar o visualizar ciertas cosas que están sucediendo. Eso también es importante, el comunicarnos, el ver, el quizás con los mejores amigos, tener mayor comunicación con los papás, el ir viendo cambios, quizás no es solo de mi hijo, sino que de otros niños, entonces sí o sí hacernos parte del colegio, también tener claro cuáles son los protocolos, lo que hablábamos la vez pasada, yo tengo que saber cómo debo accionar si está sucediendo algo. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuáles son las mejores estrategias también para enfrentar esta situación ya cuando tenemos la confesión, tenemos los antecedentes necesarios? ¿Cómo operamos ahí? Porque eso también es súper relevante. Claro, es lo que digo, el protocolo, tenerlo claro, saber comunicarse con el colegio, exigir también, si el colegio también, hay una ley que ampara, ¿cierto? Que nuevamente no traje el número, 20.000 algo es, exigir que el colegio también accione los protocolos, ¿ya? Y si no me siento satisfecho con eso, bueno, seguir a los estamentos que corresponden. A las grandes ligas. Exactamente, yo no puedo quedarme en este tema así como, ya no importa, van a hacer algo. No, yo no puedo confiarme porque es la salud mental de mi hijo.
Y a los niños es súper importante lo que te decía yo, no victimizarlos, tenemos que habilitarlos, tenemos que reforzar esa autoestima, ¿ya? En general, y lo que hablábamos la primera vez, ¿cierto? Aquellos que son víctimas de bullying, hay ciertas características en estos peques que propician, ¿cierto?, que un otro les sea mucho más fácil invadirlo. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros es potenciar a estos pequeños, llevarlo quizás a actividades en donde él se sienta capaz, se sienta bien, ¿cierto? Que sean externas al colegio, deporte, música, arte, en lo que él se sienta bueno, ¿sí? Y reforzarlo en eso. Y los papás también reforzar mucho la autoestima. Tú puedes, el reforzar los límites, que aprenda a poner límites, la postura, ¿cierto? Cuando yo miro a un otro de igual a igual, también cambia la forma en que el otro me habla, el yo sentirme seguro, oye, eso que estás haciendo no corresponde, ¿cierto? Que busque aliado entre los compañeros, pero para eso tenemos que reforzar a nuestros pequeños. Efectivamente, ¿ya? Porque ahí también se genera esos bandos, lo conversamos la semana pasada, y generalmente el victimario, que bueno, en otra ocasión vamos a hablar de él, sí, pero claro, se siente mucho más respaldado porque hay gente detrás que lo sigue como en esta secta, por llamarlo de alguna forma, y se suben al carro ganador y obviamente se aprovechan de víctimas que están en mayor soledad, por llamarlo de alguna forma, que son bastante más vulnerables en ese sentido. Entonces, claro, eso apuntaba también el hecho de que puedan también plantarse con mayor seguridad, que busquen otros aliados que también permitan como derribar esta potencia que tiene el otro, también va a ayudar un poco quizás a inhibir esta situación que se genera también. Claro, habilitarlo, reforzarlo, su autoestima, trabajar mucho en eso, en la postura, como te decía yo, que es relevante. Nuestra corporalidad comunica mucho más que lo que podemos decir. El buscar aliados, el tener también un aliado como algún profesor, inspector, ¿cierto? Que también tenga, o con quien tenga mayor cercanía a nuestro hijo, también es importante tenerlo en el colegio. Y eso, y que se habilite en otras actividades, que él se sienta que es bueno, que no es lo que dicen, ¿cierto? Que está muy lejano a lo que los otros podrían estarle indicando. Ay, se me fue otra. Pero en general eso como tenemos que reforzar. Recordarle que en otros periodos hacia atrás quizás supo resolver situaciones complejas, supo salir de eso. Recordarles, mira, en este periodo supiste salir de esto, entonces eres capaz, tienes capacidades. Eso es como tremendamente relevante, que él sienta que está respaldado también por sus papás, que tiene una compañía de sus papás, que sus papás lo están escuchando y lo están acompañando también en este proceso. Y no estoy solo, porque lo que siente un niño que es víctima de bullying es que está solo. Claro. Entonces el mostrarle y demostrarle que no es así es tremendamente importante. Y el actuar también de los papás ahí es importantísimo, o sea, no entrar en situaciones en donde me vea que estoy rabioso o que voy enojado al colegio, sino que también yo como papá sé resolver las situaciones. Recordemos que somos el mayor y mejor ejemplo de nuestros pequeños, entonces si yo tampoco sé resolver situaciones conflictivas, también tengo que trabajar en eso. Definitivamente. Bueno, ya hablamos entonces del rol fundamental que tienen los padres, los amigos, pero lo dijimos también, estas situaciones ocurren generalmente en contexto escolar, académico. Entonces hablemos también del rol fundamental que tienen también los funcionarios o el colegio, la institución como en sí, en estos casos, Lucy. Claro, bueno, hoy en día está establecido el tema de convivencia escolar, ¿cierto? Yo creo que es una tremenda fortaleza en los colegios hoy, y que si bien tienen un exceso de trabajo y un exceso de funciones, ¿cierto? Que de pronto yo los entiendo, que están saturados de muchas cosas que van apareciendo, apagando incendios, como conversábamos en algún momento con un psicólogo que trabaja en convivencia escolar. Ellos tienen que seguir los lineamientos del protocolo que tienen establecido, tienen que hacerse parte de estas situaciones, no hacer vista gorda de que, o minimizar la situación, no, son niños o son adolescentes, ¿cierto? Que en general yo creo que los adolescentes pasa más, no, son cosas adolescentes. Claro. No, tomarse en serio lo que está ocurriendo, accionar los protocolos que corresponden, hacer parte a los papás y habilitar también a los pequeños. Y en general
Lo que yo entiendo, lo que he visto en el tema de convivencia escolar, que no he trabajado en ese ámbito, es que los psicólogos, ¿cierto?, el asistente social, van trabajando también con los niños, con los adolescentes de manera individual, ¿sí? Y también con aquel quien está ejerciendo bullying. Claro. Se trabaja en ambos ámbitos, ¿ya? Y con los papás, por lo menos lo que yo he visto. Sí, que en realidad eso es como lo fundamental, porque no solamente aquí hay que atender a la víctima, en este caso el bullying, y no es por darle pido crédito o justificar al agresor, pero sabemos que cuando pasan estas cosas no es que él se haya levantado o ella se haya levantado con ganas de molestar o hacerle bullying a alguien, sino que hay todo un contexto detrás también de eso, que puede ser social, puede ser en contexto familiar, que a veces existen esos patrones, y son cosas que vamos a analizar más adelante también, pero para que se sepa que hay un lado B también en esta historia que hay que resolver también en ese sentido. Eso es súper importante también dejarlo, porque a veces también se sataniza mucho esto y no se ve el trasfondo de lo que pasa ahí también, Lucy. Pero como te digo, eso lo vamos a conversar para no arrancarnos. Sí. Bueno, en este caso también, ¿cómo se recomienda enfrentar esta situación? Por ejemplo, que él enfrente directamente a quien ejerce bullying o hacerlo acompañado en esta oportunidad, que sea con un adulto, un experto. ¿Cómo procede esa parte ya para tratar de cortar esta situación, Lucy? Mira, yo creo que siempre hay que asesorarse. O sea, lo primero es el que los papás logren apapachar a este pequeño, logren validar lo que le está pasando, no negar, no minimizar por ningún motivo lo que le está ocurriendo a este pequeño, escucharlo, el establecer estas instancias de conocer qué le está pasando. Quizás él también tiene sus aliados o personas de confianza de quienes se ha alejado, el retomar esos lazos, claro. Esos lazos, ¿cierto? Esas amistades, recurrir al colegio, sí o sí, siempre, ¿cierto? Y buscar entre todos las mejores estrategias. Yo creo que asesorarse siempre es importante. Cuando yo veo que ya los síntomas son tremendamente complejos, yo creo que también hay que recurrir a profesionales que estén capacitados para trabajar con los pequeños y con los papás, ya que tampoco es solo los pequeños. ¿Sí? Eso, ya cuando ya la salud mental ya se ve completamente afectada, y como decías tú, cuando lleguen quizás instancias de autolesiones, intentos de suicidas también, a ella hay que sí o sí a un experto. Claro, cuando yo ya empiezo a ver a mi hijo irritable, que ha cambiado mucho, que bajó mucho su nivel escolar, que en realidad no está durmiendo bien, ¿cierto? Que tiene esto que te decía yo, que quizás deja de alimentarse o excede la alimentación, que está tremendamente contestador, irritable, o se enoja por cosas que en realidad no ha pasado nada. Esas son señales que ya son importantes de ir trabajando, ¿ya? Y nosotros como papás debemos asesorarnos también en eso, en cómo guiar, cómo acompañar ese proceso que es tan complejo para todos. Claro, yo siento que hasta el final es un tema en conjunto, porque a veces quizás como papás no tenemos malas intenciones, pero tampoco tenemos las mejores herramientas. Entonces quizás enfrentar junto a un profesional de la salud, de la psicología también, es mucho más conveniente. Al final yo siento que aquí eso es un tridente lo que hay que trabajar, porque es la familia, para mí, psicólogo, parte de lo que es la salud, y los establecimientos educacionales. Creo que esa es la red de apoyo, como este tridente que tiene que estar sí o sí presente. Sí o sí tiene que estar presente en el apoyo en situaciones que son ya relevantes. Uno como papá, yo siempre cuento como situaciones, me encanta, situaciones personales. A nosotros nos pasó con la más pequeña, siendo muy pequeña, y una chica le pega en el colegio, le tira el pelo. Yo, mamá psicóloga, papá psicólogo, mechoneala. Empezamos a ir a buscarla, ¿cierto? A preocuparnos un poco más, y un día vimos a la chica que la mechonea frente a nosotros. Y ahí el rol del psicólogo, la verdad es que fue muy difícil mantenerlo. Claro, entonces, porque tú no solo querías. Por supuesto, tú no quieres que dañen a tu hijo, o sea, cuánto duele que dañen a tu hijo y que verlo ahí en presencia. Entonces ahí como que el psicólogo se nos fue, y la profesora me dice, pero ustedes son psicólogos. Sí, pero en este momento somos papás. Obvio, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que uno puede tener una formación tremenda, ¿cierto? Haber estudiado mucho, pero cuando te toca en un hijo es muy complejo el cómo yo reacciono ante esa situación, ¿ya? Y es por eso que necesitamos el apoyo. Ahí tuvimos buena contención de la profesora, que fue como súper firme y nos trajo como a la realidad. Lo supimos trabajar súper bien, ya no ocurrió más.
pero era una situación que venía, que nosotros no estábamos haciendo cargo, y desde ahí en adelante lo que nosotros hicimos fue habilitar a nuestra hija, ¿sí? Que no le volviese a ocurrir una situación así porque no correspondía. Claro. Y claro, ahora está súper potenciada, pero... No, pero claro, me imagino que igual para ti, porque como tú decías, tu esposo y tú tienen todas las herramientas, Exacto. pero obviamente cuando estás desde el otro lado de la vereda es distinto. Una Claro. pequeña, es tu hija la que estás viendo que está siendo víctima de agresión. Y que la vimos ahí. Y que la ven como el primer directo, claro. entonces claramente a uno le dan ganas y con mucho respeto de tomar a la otra parte como... Claro, ahí nosotros, claro, actuamos en función con la mamá, me acuerdo en ese momento. ¿No? Estaba ella también. Estaba ella también, así como, oye, pero ¿te estás viendo así? Nunca nos pasamos en exceso ni nada, pero sí se vio nuestro enojo. Y claro, uno ahí cuando está en la situación también se ve complicado de cómo actúo, cómo protejo otra cosa con guitarra, claro, cómo protejo a mi pequeño. Yo no quiero que le hagan daño, yo creo que eso es las peores situaciones que puede pasar un papá, ver cómo le hacen daño a tu hijo, el quizá no saber qué hacer. Entonces a lo que voy es eso, necesitamos de pronto apoyarnos quizás de alguien que sí tuvo la experiencia también y pudo salir de eso, el conversarlo, no tener miedo a las conversaciones y el tener alianzas que sean relevantes en el proceso. Claro. Como quizás un profesional, si ya está muy complicada la situación, si yo veo que no tenemos las herramientas suficientes, y el ente escolar, que es trascendente. Claro, que en ese momento les ayudó a ustedes también la profesora, como decía, porque si no, quizás habría sido bullying entre adultos también. Claro. No, pero me imagino que también hubo comprensión quizás de la otra madre para que esta situación no se volviera a repetir, que eso también es súper fundamental, hacer integrar a la otra pareja, a los padres en general, porque esto es un tema de madres y padres, independiente de la situación en la que estén ellos. Claro, claro, pero que difícil también autocontrolarse en ese momento, y por eso te hablaba de este tridente, porque uno le da ganas de ir con todo por proteger como león o león a su hijo, ¿cachai? Entonces, por eso el rol fundamental de las escuelas de también estar preparados con protocolos para ese tipo de situaciones, sobre todo cuando ocurren frente a todas las partes, donde están los niños involucrados, ambos padres y madres involucradas, es complejo también. Sí, yo creo que ha avanzado mucho el tema en los últimos años. Yo creo que eso es un plus a nivel escolar, en todos los colegios, entiendo yo, está establecido. Tenemos apoyo de psicólogo, de asistente social, algunos de terapeuta, ¿cierto? Algunos están mucho más completos. Pero es algo que hacia atrás se veía bastante poco. Teníamos orientadores, ¿cierto? Quizás un psicólogo para todo el colegio, pero no funcionaba tan bien como yo creo que hoy está funcionando. Falta, por supuesto, siempre podemos mejorar, pero por lo menos ya está establecido, se ha avanzado bastante, yo creo que sí. Pero que nosotros tenemos que estar informados como papá, yo creo que esa es nuestra pega, el estar informado, exigir, el ver, estar presente en los pocos tiempos que tenemos, pero esto es relevante, es importante porque tiene que ver con lo que va a pasar con nuestros hijos a largo plazo. Lucy, y hablando de esto a largo plazo, por ejemplo, yo cuando los niños ya están en una situación que es como más severa, quizás estamos comenzando a lograr a controlar por lo menos lo que es la agresión, el bullying. Ahora, ¿cómo los ayudamos a ellos como a retomar su vida, a volverlos también a integrar a su cotidianidad? ¿Cómo se hace ese proceso? Que igual es complicado. Yo sé que es súper personalizado según el caso, pero en general, ¿cómo se puede ayudar también a quienes son víctimas de bullying ya a nivel más severo también? Una buena red de apoyo, yo creo que es trascendental. El que se sientan contenidos, que se sientan acompañados, ¿cierto? Que estamos ahí, que estamos apoyando, que tratamos de entender, ¿cierto? Lo que estás viviendo, como tratar de empatizar con lo que te está pasando, jamás juzgar lo que estás viviendo o lo que te has demorado quizás en ir volviendo a quizás quien eras antes. No presionar también eso y no culpar. ¿Sí? Te pasó por ser tan pajarón, ser tan callado, tan introvertido, ¿cierto? No pasó por eso. Sí, el otro se aprovechó de eso, pero tiene que ver con situaciones que él no puede controlar y no son culpa de él. Acompañar los procesos psicológicos y psiquiátricos si se necesita en algún momento, ¿sí? Y el entender que es paso a paso.
paso a paso, cada uno también lleva sus ritmos, como decías tú, pero también estar claro de que va a cambiar, de que esto va a mejorar, de que vamos a salir de esto, ¿cierto? Que es un proceso de todo, no solo el niño o el adolescente, es un proceso de todo, ¿sí? El reforzarlo, el entregarle actividades en donde él se sienta bien, el estarlo reforzando siempre, mira qué bien actuaste con tu prima, mira qué bien lo que hiciste con tu hermana, hoy qué amoroso eres. Reforzar esas cosas que de pronto son pequeñitas, como que esas pasan, virtudes, exacto, claro, que pasan desapercibidas, pero que son relevantes. Cuando nosotros nos dicen, hoy qué bien lo hiciste, hoy que estuvo bueno el programa hoy día, me siento bien, ¿cierto? Entonces, nuestros pequeños también, reforzar hasta las pequeñas cosas son importantes. Me acabas de reforzar y soy una adulta. Pero eso mismo tengo que hacer con los más pequeñitos, sí. Y sobre todo, pero yo siempre lo he dicho, y esto como es más un mensaje para los padres, asesórense, pidan ayuda apenas vean los signos, porque los papás, las mamás tampoco pueden ser súper... Yo sé que ellos quieren hacerlo, proteger, claro, pero aquí lo mejor y lo más recomendable siempre es asesorarse también, buscar herramientas en conjunto con profesionales para enfrentar de la mejor manera posible esta situación y ayudar realmente a ambas partes a que esto también se termine, porque a poco la idea es que, por ejemplo, ya le dejen de hacer bullying a mi niño y que quizás este niño ya le haga más bullying a 10 niños más que vengan. No, la idea es que ojalá todo esto se corte de una vez por todas. Exactamente. Y en San Javier aprovechar, tenemos buenos profesionales, hay opciones hoy en día de profesionales con FONASA, ¿cierto? Particular. Tenemos un centro de salud mental que es fabuloso, que fue premiado en la semana pasada. Funciona muy bien, yo me saco el sombrero con ellos porque hacen un tremendo trabajo. Entonces, acudir a todas las instancias. Yo entiendo que de pronto el psicólogo toda la semana o cada 15 días es pesado, pero hoy en día hay muchas más oportunidades, muchas más opciones, ¿cierto?, de poder acceder a una buena salud mental. Es relevante, yo creo que trabajar con buenos profesionales también, en donde también el peque se sienta cómodo, es trascendental también. Es ¿sí? fundamental. Y como papás también tenemos que, si no es el niño, somos todos los que tenemos que ir trabajando en esto. ¿ya? A eso sí, a eso llega y al final es una tarea de todos también apoyarlo y estar presente en ese momento. Lucy, llegamos al final de la entrevista, hoy se nos pasa volando el tiempo. Espero nos volvamos a ver pronto porque como decíamos, nos quedan algunas aristas también que revisar para finalizar este tema. Así que bienvenida para unos próximos días también tenerte aquí. Nos vemos, exactamente, nos vemos pronto. Perfecto, y de esta forma comenzamos a finalizar, siendo las 11:35, este penúltimo bloque. Vamos a la pausa comercial y volvemos en breves minutos aquí con Mauricio Gutiérrez, ahora aquí en su matinal.